Muy buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Alexandra Llave, responsable de redes y eventos de la Fundación Renovables. Y en primer lugar, pues queríamos agradecer que se hayan tomado el tiempo para conectarse a esta presentación del último informe de la Fundación Renovables. El futuro de Europa pasa por una política energética común. De cara a las elecciones del Parlamento Europeo en junio, este informe propone una serie de medidas fundamentales para establecer, como lo dice el título, una política energética común en la Unión Europea. Pues para ello tendremos a Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, e Ismael Morales, responsable de políticas climáticas, para presentar las principales conclusiones de este informe y las razones por las cuales desde la Fundación consideramos crucial esta implementación. Antes de comenzar, queremos recordarles que a través del chat pueden hacer las preguntas que deseen. Va a estar habilitado y al finalizar la presentación daremos paso a resolverlas. Pues sin más preámbulos, eh, Fernando Ferrando, presidente de la Fundación. Gracias, Alex. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo creo que el próximo 9 de junio es una fecha clave para el futuro de la Unión Europea, porque en esos 5 años de legislatura nos jugamos la renovación de la Agenda 24-29, nos jugamos también la reforma de los tratados, que al menos esperemos que no se circunscriba solo en la ampliación territorial, sino en consolidar la Europa de los derechos sociales y la defensa de lo común. Y nos jugamos también a nivel de transición ecológica, que del 2030, fecha en el que hemos puesto y se han puesto numerosos objetivos, sea verdaderamente ese campamento base que, consolidado y estable, que permita ir hacia la descarbonización y también hacia la independencia energética. Como reflejaba la COP28, esa política energética, este periodo, va a servir para transaccionar, un verbo que nosotros siempre nos hubiera gustado más que fuera erradicar, el pasar de los combustibles fósiles a las renovables, y que esa transición sea en base a una aceptación social y a un abandono de prácticas extractivas del medio rural. Nos jugamos técnicamente que los procesos de combustión den paso a procesos en el que se use la electricidad, que lideremos tecnológica e industrialmente desde Europa la transición energética, que como sabéis es una de las asignaturas pendientes, que el cambio del diseño urbano y de las políticas de vivienda y movilidad permitan que nuestras ciudades recuperen el servicio, el espacio público y la dimensión humana, que erradiquemos y luchemos contra la pobreza energética, pues si me lo permitís, incluso que el precio final de la energía tenga correspondencia con los costes que lo originen. Todo este tipo de esperanzas y de objetivos que tenemos para este nuevo periodo legislativo 2024-2029 van a conllevar la necesidad de instrumentos adecuados de carácter fiscal, de desarrollo y modernización de infraestructuras, de procesos de ayuda, de generar mercados abiertos y competitivos. En definitiva, lo que nosotros proponemos como Fundación Renovables es la necesidad de una política energética común que pueda coordinar, que pueda con fuerza y con instrumentos llevar a cabo todos los retos que tenemos pendientes. Dicho esto, Ismael, tienes toda la palabra para presentar el trabajo y las conclusiones. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir una pequeña presentación. A ver si hasta aquí. Vale, perfecto. Pues yo creo que ya se ve bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ismael Morales, responsable de políticas climáticas y como decía Fernando, muchos de esos retos, lo principal es que no nos abrumen, sino que nos ayuden a mejorar y a trabajar de manera coordinada
Y dentro de este contexto de elecciones europeas, que probablemente sean una de las más importantes, si no la más importante de la historia, lo que pedimos con esta política energética común o lo que ofrecemos es unas líneas estratégicas para que se alineen todos los intereses energéticos de la Unión Europea y que confluyan y que al fin y al cabo que estén alineados, ¿no?, para la lucha contra el cambio climático. Este informe em, sí que me gustaría decir que ya tenéis acceso, está publicado en nuestra web, lo publicaremos durante el evento, pero se compone como he comentado, de las líneas estratégicas y los beneficios que tendría esa política energética común. Es un informe programático y de posicionamiento. Además, también tiene la parte final un análisis un poco más en profundidad de las diferentes directivas y reglamentos europeos que se han aprobado desde junio del año pasado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, a ver, sí que quiero destacar previamente a comentar las líneas estratégicas de la política energética común, los motivos que nos han llevado a realizar este informe. Uno de ellos es la evidente inestabilidad geopolítica y lo que ha desembocado en la pérdida de representatividad y de músculo negociador que tiene Europa a día de hoy a nivel global. Tras la pandemia, las diferentes crisis energéticas, esto ha provocado un aumento también en el coste de la vida y ha minado la competitividad de muchas de las empresas líderes que hasta ahora eran, sobre todo a nivel de innovación tecnológica, también a nivel de mitigación en cuanto al cambio climático. Y esto también nos lleva a esa tensión que ha ido aumentando en el Parlamento Europeo y también en los diferentes Estados miembros durante los últimos meses. Además, no es solo tensión social, también es tensión de diferentes sectores productivos que pueden converger en una misma propuesta, en un mismo relato, pero muchas veces no es así, ¿no? Entonces vemos que hay una disparidad de opiniones y una disparidad de propuestas que son el origen, ¿no?, de esas tensiones. También me gustaría mencionar brevemente el liderazgo tecnológico con una interrogación, ¿no? Porque éramos líderes, ahora mismo también estamos viendo cómo las diferentes políticas financieras y subsidiarias de China y de Estados Unidos están compitiendo con Europa, entonces esa pérdida de pragmatismo y esa pérdida de liderazgo tecnológico también confluye, ¿no?, en estas líneas estratégicas de la política energética común. Y pues, bueno, brevemente, la única gran fortaleza que tiene Europa es la protección social. Lo hemos visto con las ayudas de estímulo financiero tras la pandemia y también tras la crisis energética, la protección a los diferentes consumidores, la intervención de los diferentes mercados para que no repercuta el aumento de coste del gas y de la electricidad en las personas más vulnerables. Y esta vemos que es la pata, el punto más importante y la gran fortaleza que tiene a día de hoy la Unión Europea, ¿no? Todo esto nos lleva a una política energética común que nosotros proponemos como base fundamental del posicionamiento y que debería tener la energía, la consideración de la energía como un bien esencial y como un derecho y un bien básico de acceso universal. Pero al fin y al cabo, la política energética común que nosotros proponemos no es otra cosa que la búsqueda de un nuevo modelo energético coordinado, justo, ambicioso y unidireccional. No pueden seguir creándose posiciones de desigualdad y desbarajustes en los diferentes países europeos y las diferentes ventajas que puedan tener por situación geográfica, un sector industrial más o menos potente, más o menos desarrollado, sino que la colaboración entre todos los Estados miembros es mucho más, digamos, productiva en busca de lo común que si se hicieran los trabajos de manera individual cada uno de ellos. Entonces, bueno, el primer punto es la definición, exigencia y el control en el cumplimiento de los objetivos energéticos, con un mínimo vinculante para cada país miembro y en un horizonte temporal fijo. Esto quiere decir que los objetivos que se planteen tienen que estar en línea con los planes nacionales energéticos de cada uno de los países, pero sí que es verdad que tiene que limitarse, ¿no?, el voluntarismo actual que tiene cada país miembro. Entre los objetivos, pues bueno, hay muchos que ya todos conocemos, como puede ser la cobertura de la demanda final con renovables, la eficiencia energética,
Y aquí quiero destacar el porcentaje de electrificación de la demanda, que es algo que no incluye la mayoría de los planes nacionales energéticos de los diferentes Estados miembros. Es algo que hemos propuesto siempre para el Plan Nacional de España y creemos que es la vía para aumentar la demanda eléctrica, ¿no? y potenciar la electrificación, pero también la erradicación de la pobreza energética, la eliminación de la dependencia. Bueno, todo esto tiene que estar bien definido y controlado gracias a esta política energética común. También el segundo punto pues, es el desarrollo de instrumentos para cumplir dichos objetivos. Hay que generar instrumentos y procedimientos que estén bajo un estándar o estandarizados y que permitan desarrollar los diferentes planes. Estos son fundamentales también para que exista una cohesión, tanto a nivel técnico como financiero, entre los diferentes Estados miembros y que no se provoquen distorsiones o desvíos en las direcciones y los objetivos que se quieren conseguir. No voy a entrar en detalle porque podríamos estar aquí todo el día, pero bueno, la fiscalidad verde, ahora justamente está la revisión de la Energy Tax Action Directive, pero bueno, también la regulación de bases imponibles que tengan un carácter medioambiental, reducciones impositivas a prácticas aconsejables o sostenibles, ¿no? Bueno, aquí hay toda una batería de propuestas que también están incluidas más en detalle en el informe y también pues ayuda financiera directa a procesos como puede ser la rehabilitación energética y otro muy importante son los programas industriales. Tiene que haber una política industrial común a favor de ese desarrollo tecnológico de acuerdo con los objetivos que están planteados en los planes nacionales y también con reducir la independencia de los terceros países. Y esto es un mensaje clave y es que la dependencia que tenemos actualmente de los combustibles fósiles no podemos trasladarla a que también sea una dependencia tecnológica o del equipamiento tecnológico que nos puedan suministrar otros terceros países, ¿no? Aquí la independencia tiene que ser tanto energética como tecnológica y también pues la economía circular, que bueno, ya es algo que ya se está produciendo, pero creemos que debería ponerse un poco también como punta de lanza. Otro de los puntos principales es exigir o demandar una mayor exigencia en la transposición de las directivas en tiempo de alcance. Estamos viendo como muchas directivas europeas que se aprobaron en 2019 y 2018 de momento no se han transpuesto o se han transpuesto parcialmente, como puede ser la directiva del mercado interior de la electricidad, pero sí que al fin y al cabo es interesante porque estas directivas tienen un buen contenido, tienen un buen trabajo realizado, pero son siempre de mínimos comunes al fin y al cabo para llegar a una coordinación y un acuerdo entre todos los países miembros. Entonces, a la hora de su transposición, tiene que monitorizarse, tiene que haber organismos de vigilancia, tiene que exigirse una máxima ambición. Siempre ese objetivo puede ser de mínimos, pero ¿por qué no el Estado miembro puede llevar al alza esos objetivos y liderar? Y también tiene que exigir un grado de adaptabilidad al mundo rural para que no haya esas distorsiones o desvíos que ahora mismo existen entre los sistemas urbanos y los sistemas rurales. Otro de los puntos más interesantes es la creación de una agencia de energía europea. Esto vemos que es muy relevante porque puede mejorar la capacidad de Europa a nivel de operatividad, de análisis y de proposición de las diferentes direcciones generales que actualmente no tienen esta capacidad. Esto nos puede dar una velocidad digamos, de adaptación y una velocidad de propuesta mucho más rápida a las diferentes crisis o problemas que puedan venir y también que funcionen como pues, una capacidad de recursos técnicos que puedan hacer un seguimiento y poner en marcha lo que se haya aprobado en los diferentes planes nacionales de energía y también propuestas a los diferentes em, marcos regulatorios que tiene cada país. También otra de las bases de la política energética común, y es algo que hemos demandado desde siempre en la Fundación Renovables, es que la electrificación de la demanda debe ser la prioridad frente a cualquier otro proceso de combustión, tanto por coste como por emisiones, ¿no? Entre estas medidas que vemos que son prioritarias a día de hoy para digamos, que la electrificación abandere esa política energética común, pues es un crecimiento de la demanda eléctrica, es avanzar en la gestión de la demanda, en la expansión de redes eléctricas, tanto de transporte como digitalización y reforzamiento de las líneas de distribución, apuesta por el almacenamiento y un marco
perdón, un marco regulatorio que actualmente carecen muchos de los países. Bueno, también están los compromisos de interconexión que tienen los diferentes países para esos equilibrios del mercado eléctrico, pero también nosotros abogamos porque al fin y al cabo conocemos que la electricidad no puede cubrir todos los consumos eléctricos y hay que dejar un hueco, ¿no?, a esos gases renovables, pero que tienen que estar controlados y monitorizados y no puede pasar como a día de hoy pasa pues, con el hidrógeno verde, que son proyectos pilotos que muchas veces carecen de las garantías que le podrías pedir a un proyecto de renovables, ¿no? Pues esto también se tendría que aplicar al hidrógeno verde, al biogás, al biometano y a los biocombustibles, como también a los diferentes gases sintéticos, como pueden ser bueno, pues y metano y todos estos que se conocen. También es interesante, y esto es un poco más a nivel de gobernanza, controlar a los diferentes mercados y las intenciones de los mercados debido al poder que tienen actualmente, para que haya una transparencia y se les exija comportamientos éticos por parte de las instituciones europeas. También esto tiene una parte de regulación nacional, como puede ser consolidar y aumentar la exigencia de los organismos de control a nivel nacional y comunitario, pues a nivel nacional como la CNMC, la nueva Comisión Nacional de Energía, la CNMV, en red eléctrica también, en Agas también. Esto lo comentaré más adelante, el control de greenwashing gracias a la nueva directiva que se ha creado. Y es importante limitar y controlar la actuación de los lobbies energéticos. Estamos viendo cómo durante los últimos años la permeabilidad que tiene la Comisión y los diferentes organismos europeos ante los lobbies energéticos es muy elevada, y esto desvía muchas veces los objetivos climáticos y siempre tienden a ir hacia mínimos, ¿no? Pues esto creemos que es fundamental. Y también Europa debe aprovechar la tendencia que se ha creado con Rusia, ¿no?, y ir eliminando gradualmente las importaciones de combustibles fósiles. Otro de los puntos más interesantes es aumentar la capacidad de actuación sobre los mercados. ¿Por qué? Porque estos mercados muchas veces, por ejemplo, en el caso de energéticos, son mercados que se han creado hace años y no tienen una capacidad de respuesta efectiva y rápida como sí deberían tener ahora ante los diferentes cambios que están por venir, ¿no? Y pues bueno, entre los diferentes propuestas siempre está abandonar el marginalismo, que lo comentaré más adelante, limitar la concentración de agentes, establecer mecanismos de capacidad, configurar un mercado también del CO2, fomento de los PPA, CFD, bueno, todas estas baterías de propuestas que siempre hemos defendido en la Fundación Renovables. Y más allá de eso, el último punto de esta política energética común es la movilidad sostenible. Debe ser un pilar básico en la rehabilitación de edificios y el objetivo de 100% renovables en cada uno de estas propuestas, que también están muchas veces integradas con mayor o menor ambición dentro de las diferentes directivas y reglamentos europeos, pero estos tres puntos tienen que ser la clave, ¿no?, que nos lleve a descarbonizar, y son los pilares básicos de la política energética común para Europa. También es interesante porque, claro, ¿cómo llegamos a ello? La suerte es que tenemos unas directivas energéticas que han estado, bueno, energéticas europeas en diferentes ámbitos, ¿no? Digamos, en el ámbito ambiental y energético, que han estado bien direccionadas. Entonces no empezamos desde cero. La base de partida para configurar esta política energética común existe, es excelente en algunos casos, pero sí que, como ya he comentado, tiene que haber un incremento en la exigencia y en la ambición en su transposición. Así como nosotros también hemos propuesto dentro de este informe y en un segundo apartado unas propuestas de actualización y de mejora también en cuanto a endurecimiento y control de las sanciones que se pueden aplicar si no se llevan a ejecutar como tal los contenidos de la directiva europea. Mencionaré a continuación las más destacadas. En el informe es mucho más extenso, pero sí que es verdad que me gusta reseñar las más importantes, que en este caso pues son la Directiva de Energías Renovables, que se actualizó el pasado año. Creemos y valoramos desde la Fundación Renovables que la oferta está
digamos, demasiado expandida dentro de la directiva de renovables y se abandona la demanda. Entre las principales medidas que podéis encontrar en el informe, pues está la de conseguir un mapeo renovable que integre las redes, también integre el almacenamiento para así reducir esa tensión social que pueda existir, aplicar las zonas de aceleración tal y como dicta la Directiva de Energías Renovables, sin obviar, por un lado, la consulta pública a los diferentes agentes implicados, conseguir y asegurar esa licencia social que tanto se está buscando ahora mismo en el territorio con diferentes mesas de debate y de coordinación entre promotores, administración, ciudadanía y ayuntamiento. Esto creemos que es fundamental. Por otro lado, también vemos que hay una excesiva promoción de la oferta. Como ya hemos comentado, la mayoría de contenidos de esta directiva europea promueve una expansión de renovables que no tengan en cuenta y dejen al margen a los consumidores, también independientemente de la demanda. Em, También hay una indefinición taxonómica en el sentido de que no queda claro bien qué es una energía baja en carbono, porque también podemos encontrar términos tan ambiguos como combustibles renovables, fuentes renovables no fósiles, combustibles renovables de origen no biológico, y nosotros creemos que ahí tiene que haber una mayor definición porque esto da un paraguas, ¿no?, para tecnologías que siguen siendo contaminantes. Y bueno, como ya he comentado, la aplicación y la transposición siempre está en el aire, ¿no? Y eso es algo que es una de la política y una línea transversal de la política energética común. Otra de las políticas más interesantes es la Directiva de Eficiencia, y aquí sí que es verdad que no hay un grado de vinculación real a los diferentes organismos que da mucho, o a los diferentes organismos competenciales, como puede ser a nivel regional y local, que es lo que da más prioridad a la eficiencia, a la Directiva de Eficiencia Energética, y por tanto nosotros creemos que debe ser transversal y se debe aplicar a todos los diferentes sectores y todos los organismos competenciales, y también debe ser la base de las diferentes políticas energéticas. Como comento, la eficiencia energética sigue sin ser la prioridad. Los instrumentos facilitadores en estos casos van desde incentivos fiscales, también ventanillas únicas y sistemas de cualificación profesional, que no van mal direccionados, pero se deberían potenciar. Otro de los graves problemas de la Directiva de Eficiencia Energética, incluso que la propia Sedigas lo aclaró, y es que no se abandona el gas fósil, no hay ningún mandato, ni ninguna obligación, ni ningún periodo donde se tiene que dejar de consumir gas fósil. Eso es algo que es algo a solucionar en la próxima actualización, e incluso la transposición de los diferentes planes nacionales debería de ser hacerse hincapié en que sí se tiene que fechar. También la eficiencia del mercado eléctrico se deja un poco en el aire de forma indicativa y voluntarista. Y lo más interesante son los planes locales de climatización, que tienen una obligación que está en el artículo 25 para municipios de más de 45.000 habitantes, y nosotros en esta línea nos parece muy interesante. De hecho, sacaremos un informe sobre este tema, pero sí que demandamos que se priorice la electrificación por delante de los procesos térmicos. También la directiva de greenwashing, aquí solamente comentar, porque hay un amplio abanico dentro de la directiva de qué es greenwashing y qué es no, y también bluewashing, ¿no?, que es la responsabilidad social, pero sí que creemos que desde la Fundación Renovables que tenemos que controlar la transparencia de la completa transposición y conocer la comisión encargada, ¿no?, de todo este tema, y que va a haber quién va a revisar los diferentes anuncios y reglamentos publicitarios para que se apliquen los criterios expuestos, tanto de prohibición como dejar de ser ambiguos, ¿no?, en algunos casos, y las falsas promesas sostenibles que tienen a día de hoy pues regado, ¿no?, todos los diferentes medios. También otro de los puntos más relevantes y que quería destacar es la transposición del paquete del gas e hidrógeno, que también ha sido aprobado recientemente. Desde este punto sí que nos interesa y vemos esencial que exista una transparencia y una participación pública en los diferentes planes de desmantelamiento y reconversión de las infraestructuras de gas fósil a hidrógeno. Además,
conocer la metodología aplicada y los tramos a reconvertir y desmantelar, porque es algo que será progresivo y en diferentes áreas y no a nivel nacional y conjunto. Los planes y gestores de la red de hidrógeno, ahora mismo Enagas está también elaborando el plan troncal de hidrógeno que ha remitido al MITECO, pero no es público, entonces esto creemos que es algo que debe ser básico conocer todos los planes que se están realizando, tanto a nivel de generación de hidrógeno verde como puede ser a nivel de consumo. Controlar el blending, e incluso en algunos casos prohibir el blending de hidrógeno con diferentes combustibles como puede ser el biometano y el gas natural. Al fin y al cabo, el paquete de gas de hidrógeno autoriza la mezcla al 2% como mínimo, pero sí que es verdad que luego puede existir una ampliación en diferentes puntos a nivel local, sobre todo, incluso se da permiso a que a nivel local en diferentes polígonos industriales o hubs de hidrógeno ese porcentaje de blending sea mayor. Y creemos que esto es un error bastante clave. Otro es, además, junto con el de la Directiva de Eficiencia Energética, que no se determina la fecha del gas fósil. Esto es algo que tampoco se entiende, siendo el paquete del gas y del hidrógeno el que debería fechar y proponer ese fin. En este caso, incluso deberían proponer objetivos sectorizados en cada uno de los diferentes sectores de consumo ahora mismo que se está dando y los planes que tienen de electrificación. Y clave, y algo también que le estamos demandando desde hace años, es realizar estudios de la demanda de hidrógeno en cada uno de los Estados miembros. Ahora mismo en España no conocemos la demanda real de hidrógeno que hay actualmente, ni la que habrá 2027 a 2030 y en el futuro. Son todo proyecciones de generación en función de los planes que están dopados hasta cierto punto, no por los fondos Next Generation. Y esto es algo que vemos como un grave error que puede sobredimensionar tanto la infraestructura de hidrógeno como de generación renovable, que al final tiene que ver, ¿no?, con esta generación de hidrógeno verde. Y, no quiero, y ya para acabar, no me extiendo mucho más porque esto podría dar para bastante tiempo. Tenemos diferentes reglamentos que son muy destacados, por ejemplo, el reglamento de la reforma del mercado eléctrico. Nosotros simplemente decir que no es una reforma como tal, al fin y al cabo se han dado diferentes herramientas técnicas que ya existían en otros países y que se pueden aplicar y también se ha dado una cierta protección o incapacidad de intervenir los mercados para que se protejan a los más vulnerables en caso solo de una nueva crisis energética. También la reforma del reglamento 852-2020 sobre taxonomía de las inversiones verdes. Aquí es algo que venimos demandando desde hace años y tenemos que excluir al gas natural y al nuclear como sostenibles porque no lo son y esto es un error muy grave de Bruselas. También a destacar el reglamento sobre las emisiones de CO2 de los vehículos pesados. Da pie a incluir los biocombustibles, pero también da pie a incluir los electrocombustibles, perdón, como una fuente energética de cara a la reconversión del transporte por carretera, y lo cual no vemos que tenga ningún futuro. Y también es interesante el reglamento del metano que se aprobó en noviembre del año pasado. Y entre las diferentes medidas que contienen, tanto para el sector energético, y creemos que se deberían expandir en algunos casos para el sector agrícola y el sector ganadero, sí que aquí lo que demandamos, incluso a nivel nacional, es la elaboración de un plan nacional para las reducciones de las emisiones de metano en los diferentes sectores, aplicando lo que ya incluye el reglamento y limitando las importaciones, en algunos casos, de gas natural licuado que proceden de zonas donde que es una extracción de fracking y que son puntos de fuga de metano que emiten más de 5 toneladas de este gas a la atmósfera cada hora, entonces creemos que esto es muy destacable. Em, y bueno, yo quiero acabar aquí y daros el turno para preguntar lo que queráis y bueno, muchas gracias por atender y nada, contestamos vuestras preguntas cuando queráis. Muchas gracias, Isma. Creo que ha quedado bastante claro cuáles son las líneas estratégicas que desde la Fundación Renovables consideramos fundamentales para alcanzar esta política energética común. Entonces damos paso a responder las preguntas que tenemos en el chat. A ver, tenemos una
primera pregunta, que dice, vimos cómo ayer se anunció que Estados Unidos le sube los aranceles a coches eléctricos, paneles solares, baterías de acero y aluminio. ¿Puede ser una opción para la competitividad de la Unión Europea seguir la estela de Estados Unidos con China? No sé si Ismael o Fernando quieren responder esta pregunta. No sé si Fernando, que está por ahí. Bueno, yo creo que las medidas que Estados Unidos ha tomado con el IRA, con el programa o el dumping más claro que ha sido la política de China, yo creo que la Unión Europea lo que tiene que situarse es primero en proteger su industria, en favorecerla y la política de aranceles, y esto lo hemos visto también en lo que sería la política agraria común, la PAC. Hemos visto como la política de aranceles lo que tendría que llevar es una relación de que lo que entra y lo que sale tengan los mismos términos de fabricación y consideración. Pero la apuesta de Next Generation y de el dinero que se ha destinado, yo creo que es a liderar de nuevo algunas fabricaciones y desarrollos tecnológicos que hemos perdido el ritmo, tanto en temas de baterías, en temas de componentes principales y auxiliares, al margen de protección que pueda haber de nuestra propia industria. Muchas gracias, Fernando. Aquí tenemos otra pregunta. En esta línea, Financial Times publica hoy que Estados Unidos también planea subir los aranceles a los paneles solares antes de las elecciones de noviembre. ¿Crees que la Unión Europea debería seguir también este camino? Bueno, yo creo que va en la misma línea, ¿eh? Es decir, es verdad que estamos viendo costes de paneles de importación que no reúnen, vamos a llamarlo aquello que el precio no tiene relación con el coste de origen. Estamos incluso en ofertas por debajo de 0,10 céntimos de euro el vatio pico. Lo que sí está muy claro es que Europa lo que no puede hacer es pasar de depender de los combustibles fósiles de terceros a la tecnología de terceros. Yo creo que esto tiene que ser una política cohesionada, tanto de protección como de fomento de tener tecnología e industria propia. Al margen, que también se decía que, bueno, pues las medidas de subida de aranceles tenían una componente también electoralista cara a las elecciones de noviembre. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿están los gobiernos central y autonómicos sobredimensionando los proyectos para la producción de hidrógeno verde? Sinceramente, creo que lo ha dicho Ismael, es decir, España estamos apostando por la oferta de hidrógeno sin tener en cuenta la demanda real. Muchas de las infraestructuras que se han presentado están absolutamente ajenas a los planes de consumo que podríamos tener. Y bueno, a ese calor del dinero y de la subvención de crear infraestructuras dentro de un capitalismo eminentemente concesional, que es lo que rige este tipo de estructuras, que no tengan, que la oferta sea quien tenga que crear demanda y no sea la demanda quien vaya influenciando la oferta, bajo nuestro punto de vista es un error básico, que acabaremos teniendo magníficos monumentos funerarios al desarrollo del hidrógeno en el futuro. Vale, tenemos una última pregunta que dice, de cara a las elecciones europeas, ¿cuáles deben ser los factores para que la agenda verde siga en pie? Bueno, yo creo que Ismael lo ha dicho muy claro. Si para que la agenda verde siga en pie es que todos los esfuerzos de la Unión Europea en descarbonización e independencia energética se plasmen. Hasta ahora, como muy bien ha explicado Ismael, nos basamos en objetivos, en directivas, en reglamentos. Bajo nuestro punto de vista necesitamos un paraguas mucho más fuerte, un paraguas más fuerte que dé un sentido de capacidad. Hay que pensar que la Unión Europea somos 450 millones de habitantes
que sería un 6% de la población mundial, pero tenemos un 19% del PIB. Y creo que Europa se tiene que convertir y comportar como un agente único y no dar ningún paso atrás. Es decir, nuestra competitividad como mercados es de que podamos tener la tranquilidad en mercados y la tranquilidad energética que el desarrollo exige. Esto sin perder en ningún momento esa componente social, esa lucha contra la pobreza energética, esa lucha contra la movilidad no sostenible o contra la no existencia de una vivienda en condiciones aceptables. Bueno, nos han llegado unas dos últimas preguntas. Dice, la Fundación Renovables critica que la energía nuclear y el gas estén incluidos en la taxonomía verde. ¿Cómo valora que el PNIEC español mantenga las mismas previsiones de gas para 2030? Bueno, nosotros con el PNIEC hemos sido eminentemente críticos porque mantiene un incremento de renovables, pero no crece la electricidad como tal, con lo cual nos quedan muchas variables pendientes de definir. Es decir, no entendemos que apostemos por que apostemos por la electricidad renovable y no apostemos por la electricidad. Si el porcentaje de electricidad no sube, lo que sí está claro es que seguimos apostando por los combustibles fósiles. No estamos de acuerdo con el planteamiento que el PNIEC hace. Sí podemos estar de acuerdo en la línea de objetivos de oferta renovable, pero no en el destino de esa oferta. Hay que pensar que del porcentaje de renovables, un 23%, creo recordar, y me corregís, es renovables térmicas, que tampoco sabemos muy bien hacia dónde van. Es consolidar la combustión frente a la electricidad. Y yo creo que es apostar casi más por el pasado que por el futuro. Vale, un último comentario ya para finalizar. Nos preguntan, me gustaría que hiciera una valoración sobre el greenwashing en las empresas. No sé si lejos de identificarse mejor, están consiguiendo las empresas camuflarlo de la mejor manera con palabras relacionadas con la sostenibilidad y la huella de carbono. Bueno, esto también lo tenemos muy claro. Es decir, la oferta que estamos recibiendo, pero incluso en esto que mencionábamos antes de que el precio de la electricidad no tenga nada que ver con los costes, esto es claramente también un greenwashing, porque lo que está acercando, está falseando la realidad entre la generación en origen y los precios que disponemos. Hacer publicidad, hacer marketing, engañar al consumidor cuando la comisión para sacar la directiva de empoderamiento del consumidor en la transición energética decía que la mitad de las ofertas que recibíamos en materia energética eran eminentemente falseaban la realidad. Yo creo que nos tenemos que preocupar porque lo que nos están vendiendo no se corresponde con la realidad del producto que nos están vendiendo. Pero no solo en la componente de marketing, sino también en esa no política de reutilización, de recuperación, de reparación que podíamos tener en la mayoría de los productos. El greenwashing está en cierta manera basado para fomentar un consumo que no es responsable, para fomentar un consumo engañado y entendemos que en un bien básico, que además es el originario de la mayoría de las emisiones y del cambio climático, permitir políticas y permitir actividades que puedan engañar a ese consumidor tiene que estar perseguido, tiene que estar penado y tiene que estar declarado. Hemos visto incluso recientemente declaraciones de que por parte de algún consejero delegado en una junta de accionistas en el cual pues, los culpables del cambio climático somos los que defendemos la lucha contra el cambio climático. Me permitís, sería que aquí los pájaros disparan a las escopetas, ¿no? Y no al revés. Bueno, con estas preguntas hemos terminado la sesión. Esperamos haber podido resolver todas sus dudas. Para finalizar, pues comentarles, ya lo dijo Ismael, ya tenemos el informe publicado en nuestra web. Acabo de enviarles el enlace por el chat. Y en breve también enviaremos una nota de prensa sobre el informe.
Bueno, y sin más que decir, nuevamente muchas gracias por conectarse y nos vemos en una próxima oportunidad.